Bien, actividad 15. Triángulos oblicuángulos. Les comento, el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas solo se pueden aplicar en triángulos rectángulos, es decir, en triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Cuando un triángulo no tiene un ángulo de 90 grados, ese tipo de ángulos se llaman oblicuángulos y es la mayoría de los casos. En los triángulos oblicuángulos no aplica ni el teorema de Pitágoras ni las razones trigonométricas. Aquí, para poder resolver un triángulo oblicuángulo, nosotros debemos aplicar a lo que vamos a llamar la ley de senos y ley de cosenos. Para deducir la ley de senos y cosenos, nosotros vamos a partir de un triángulo. Pensemos en un triángulo. No sea rectángulo. Vamos a suponer que este lado se llama A, este lado se llama B y este lado se llama C. Entonces, si este lado se llama A, este ángulo se llamará A mayúscula. Y este lado se llamará C mayúscula. Y este ángulo se llamará B mayúscula. Entonces, así nosotros definimos los triángulos. Ahora, primero escribiremos la ley de senos. La ley de senos dice así. Bueno, la ley de senos dice que tanto los ángulos y los lados son proporcionales. Por ejemplo, si yo disminuyo el ángulo A, disminuye el lado A. Si yo incremento el lado C, incremento el ángulo C. Entonces, eso se expresa de esta manera, por medio de una razón, y se dice A sobre seno de A es igual a B sobre seno de B, y esto es igual a C sobre seno de C. Son razones de proporcionalidad. Le repito, si el lado varía, si se hace más pequeño el lado A, el ángulo A se hace pequeño. ¿Sí la ven? Ok, espero que sí. Y esto es lo que nosotros vamos a llamar ley de senos. Para la ley de cosenos, ahí son 6 fórmulas. Y se parecen al teorema de Pitágoras un poquito, pero es más complejo. Miren, vamos a calcular la ley de senos para A. Dice así: A cuadrada va a ser igual a B cuadrada más C cuadrada, a B cuadrada más C cuadrada, menos 2 veces, como es ley de cosenos, el coseno del ángulo A. Ok, porque empezamos con A. Esa sería la primera fórmula. ¿Cómo nos quedaría la segunda fórmula? La segunda fórmula sería para B cuadrada. Y dice, B cuadrada va a ser igual ahora. Esta B cuadrada va a ser igual a A cuadrada más C cuadrada. A cuadrada más C cuadrada menos 2 veces ¿quién? Ah, perdón. Aquí me faltó decirles que esto es BC. Menos 2 veces AC por el coseno de ¿quién? Del ángulo B. Ok. Y entonces C cuadrada será igual a A cuadrada más B cuadrada menos 2 veces AB, ¿sí? Por el coseno de C. ¿Ok? Bien, las otras 3 fórmulas de ley de cosenos dicen así. Es como si yo desplegara el ángulo. Por ejemplo, sería el coseno del ángulo A, lo voy a definir como es el ángulo A, voy a escribir B cuadrada más C cuadrada menos A cuadrada sobre 2 veces BC. Y esa es la otra fórmula. Si yo quisiera el coseno del ángulo B, va a ser igual ahora a ¿quién? Como este es B, ahora aquí va a ir A cuadrada más C cuadrada menos B cuadrada sobre 2 veces AC. Y por último, el coseno de C va a ser igual a A cuadrada más
b cuadrada menos c cuadrada sobre 2 veces AB. Ok, y estas son la ley de cosenos y la ley de senos. Esta fórmula la vamos a aplicar cuando el problema nos dan ángulos y lados. Y esta fórmula la vamos a aplicar cuando el problema solamente nos dé lados. Ok, bueno, con eso estaremos terminando esta explicación. Continúen trabajando. Gracias por ver el video.